Ciudad Día y como se lo prometimos vamos a estar conversando de política internacional, por eso le damos la bienvenida a Álvaro Padrón. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. Muy contento porque saben que me encanta este programa y me permite llegarle a otro público, además de lo que hacemos con Sin Fronteras y en La Letra Chica, y hablar de una manera un poco más distendida. Hoy decías, exacto. ¿no? Ahora viene algo serio y aburrido. Serio no es aburrido, ¿eh? Serio no es aburrido. Pero en un idioma que todos Pero podemos tratar, entender. ¿no?, de hablarlo desde otro lugar para que acercarnos un poco a la gente y que se entienda que este asunto es importante, ¿no? Y darle contexto real, Sí. desde la realidad, como decíamos en la pausa, ¿no? Sí. Por ejemplo, con esta visita de esta representante de Estados Unidos a nuestro país, que causa revuelo y nos hace mirar un poquito lo que pasa allá, que como hablábamos en la columna pasada, que estuvimos con vos, tiene que ver con nosotros en lo que tiene que ver con las elecciones que se vienen. Claro, muchísimo. Y yo me quedé preocupado, ¿no? Porque observando la cobertura de los medios y cómo impactó en Uruguay esa visita, es como que nos perdimos la oportunidad de entender más a un país que es muy importante. Entonces nos quedamos con estereotipos, con titulares, hubo muy poco análisis, muy poco contexto, y al final no entendíamos bien qué estaba pasando. Que la que viene es Laura Richardson, la que vino. Sí, la jefa de Comando Sur. ¿Y a qué viene? En realidad, lo que hay que entender es qué está pasando en Estados Unidos y qué pretende. Y si no entendemos eso, es muy difícil pararnos. Es como no saber qué quiere otra persona cuando estás hablando. Entonces, básicamente, para Estados Unidos este es un momento muy delicado. Las elecciones tienen que ver con ese contexto, porque es una potencia que está en declive. Eso hay que entenderlo. Vos hacías hace un rato una mención al Imperio Romano en relación al origen de San Valentín, Sí. ¿no? Y yo me imagino que los romanos deberían creer que su imperio iba a existir siempre, ¿no? Algo parecido ocurre con Estados Unidos. Nosotros somos contemporáneos de la hegemonía absoluta de Estados Unidos y nos parece que eso va a ser siempre así, porque es impresionante cómo de alguna manera permea todas las dimensiones de una sociedad. Hace casi 100 años que ellos tienen esa posición de poder y la están perdiendo. Se llama transición hegemónica, que es cuando el poder migra de un país o de una región hacia otra, está pasando de Occidente a Oriente, de Estados Unidos a China, por eso se habla tanto ahora de China. Hace 20, 30 años ni mencionábamos a China. Entonces, pero lo que hay que entender es que la historia nos muestra que esto no es la primera vez que pasa. La última vez que ocurrió fue cuando migró el poder del Imperio Británico a Estados Unidos. O sea, los británicos tenían esa islita ahí perdida, sin embargo tenía casi el control del 40% del territorio mundial. Entonces, lo fue perdiendo con su colonia, sorprendentemente, su colonia más importante, que fue Estados Unidos, que finalmente tomó esa hegemonía de poder y la desarrolló en plenitud. La hegemonía no es solo un tema, normalmente hablamos mucho del comercio, ¿no? Pero es también la producción. Nosotros nos acostumbramos a empezar a ver todo chino hace poco. Todo producido en China. Es una de las primeras demostraciones de ese triunfo hegemónico. Lo hace en el comercio. Generalmente logra en lo militar. Ahora es relativo, aunque sigue pesando mucho Estados Unidos en esta etapa de decadencia. La guerra tiene mucho que ver con volver a recuperar protagonismo. Es el gran ganador del conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sigue funcionando, aunque no es la más importante. La más importante es la tecnológica, que está en pleno desarrollo. Ustedes observen que siempre hay algún ruido entre cuestiones tecnológicas entre China y Estados Unidos, sobre todo ahora los microchips. Ahí hay una guerra en esta época donde la disputa pasa por ese tipo de cosas. Pero la más difícil de conquistar es la hegemonía cultural. Y tiene mucho que ver. ¿Te das cuenta, no? Hablábamos de un tema cultural del siglo III. Y sigue vigente. O sea, los romanos, que ya ni nos acordamos de nada del Imperio Romano, sin embargo, siguen presentes en una cuestión como la que estamos festejando hoy. Y en términos de Estados Unidos va a pasar mucho tiempo para que pierdan esa hegemonía, porque, por ejemplo, nosotros pensamos en dólares. O sea, cuando hablamos de comprar una casa, un auto, de ahorrar, tenemos al dólar como referencia. Claro, antes el Imperio Británico tenía a la libra. Entonces, todo eso también es parte de una hegemonía, ni que hablar de aspectos más, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? De la música que escuchamos, del sin duda. idioma. Pero, ¿y por qué la visita de Laura Richardson tiene que ver con ese declive del que vos estás hablando? Porque está en búsqueda de no perder protagonismo. Se habló mucho de a qué venía, de una base militar. En realidad esas cuestiones ya son muy relativas. Hay dos aspectos que son claves para la política exterior norteamericana. Uno es que los países no sigan acercándose a China, entonces
mucho tenía que ver con evitar que se siga profundizando los vínculos con China. Sí. Estados Unidos es un tóxico, no quiere que, claro. Es la disputa ni esa. Conmigo ni sin ti. Sí, amor-odio, ¿no? Ya que estamos en el día de San Valentín, que además las sociedades tienen, con relación a Estados Unidos, esa cuestión, ¿no? De quienes adoran esa sociedad y quienes la detestan, entonces genera ese tipo de reacción, en este caso una potencia, un imperio como Estados Unidos. La segunda cuestión son los recursos naturales. Y allí eso no es una cuestión exclusiva de Estados Unidos. China tampoco, acá no estamos entre buenos y malos, ¿eh? Hay intereses en ambas potencias y se acercan a los países en las regiones buscando precisamente ese tipo de intereses que tienen. Entonces, la elección en Estados Unidos este año es muy importante y va a definir gran parte de estas cosas. Yo decía, y me llegaron muchos mensajes, porque dijeron, ¿estás anunciando que gana Trump? Yo digo que volvió Trump, volvió al protagonismo. Y no hay que confundirse, el problema no es solamente Trump, el problema son los 75 millones de personas que lo votaron. O sea, si solo fuera Trump, sería un personaje que llega, en un momento se va. El problema es que hay 75 millones de votos tuvo en la elección que perdió. Y les digo que lo que está pasando hoy en Estados Unidos demuestra que cada vez que le pegan, él crece. De hecho, ya se llevó puesto al Partido Republicano y hoy es hegemónico en relación al Partido Republicano. Entonces, ¿Y qué pasó con aquello que legalmente no podía porque estaba enjuiciado, no podía presentarse? Te repito, cada vez que hay una crítica judicial o un problema, él crece porque se victimiza. Y ese conjunto de ciudadanos que creen en eso, que no es solo en Estados Unidos, el fenómeno Trump trasciende en esta época que estamos en una globalización de la comunicación, hay adhesiones a nivel internacional de personajes así, que no es el único Trump. Fue Bolsonaro en Brasil, que también fue muy popular, lo es Milei en Argentina, es decir, son quienes vienen a patear el tablero. Pero vienen a patear el tablero con un discurso que es que yo tengo una empresa que me funciona, entonces como me funciona la empresa puedo hacer funcionar un país. Ese es uno, sobre todo de quienes son los outsiders del lado empresarial, ¿no? Que dan esa imagen de éxito y que por lo tanto van a trasladar ese éxito también al país, que así como son capaces de gobernar, de conducir una empresa, transforman al país en una empresa y te dicen que lo pueden hacer igual. Está un poco en declive esa versión. Yo creo que ahora viene esta versión más de la ultraderecha, de sectores populistas de derecha que hacen propuestas que ahí hay que entender por qué conectan con la gente. Conectan con la gente porque hay una dificultad enorme hoy en la política de hacer que la gente sienta que ahí está la solución. Entonces, si ustedes escuchan, estos personajes en general son antipolítica, aunque al final terminan adentro, ¿no? Miren a Milei, que en menos de un mes y medio ya es casta, porque en realidad no hace otra cosa que estar dentro del sistema político, negociando, encontrando los límites. Entonces, hay una conexión en esta primera etapa, pasa en Europa también, donde hay sociedades mucho más desarrolladas desde el punto de vista político y sin embargo están triunfando estas fuerzas. Y yo por eso digo, no estoy anunciando el triunfo de Trump, estoy diciendo que Trump no es la causa, sino la consecuencia de algo que está pasando. Y por lo tanto, si no lo observamos así, no vamos a entender la conexión que tiene esto. Y no es cualquier país, porque es un país que aunque está perdiendo la hegemonía y ese poder, todavía lo tiene. Quizás más peligroso en esta etapa, precisamente esta idea del manotazo ahogado, ¿no? Y la guerra es una señal de eso. Y al mismo tiempo, lo que se defina en Estados Unidos nos va a influir a todos, porque no es un problema, la elección en Uruguay no le importa a nadie, porque tiene que ver solo con lo que pase para aquí adentro. Pero en el caso de Estados Unidos, los rumbos que adopta un gobierno, si es que, por ejemplo, cambia, van a ser determinados. Les pongo 3 ejemplos. La guerra. Aunque no lo puedan creer, el triunfo de Trump puede resolver la guerra de Ucrania y Rusia, porque él es muy amigo de Putin, ¿recuerdan, no? Para esto de no entreverar la ideología, ¿no? Son 2 personajes bastante siniestros de esta época y sin embargo con una capacidad de ponerse de acuerdo, y no tengan duda que Trump en muy poco tiempo resuelve con Putin la guerra entre Ucrania y Rusia. Al revés va a ocurrir en el caso de Israel-Palestina. Él tiene un compromiso, recuerden que hablaba de mudar la embajada de Estados Unidos hacia Jerusalén, lo cual profundiza los conflictos en esa región, más en este momento. Ahí lo que sí es claro que Estados Unidos es el único país que hoy puede resolver ese conflicto. Por su influencia con Israel, por la capacidad que tiene en términos económicos, por el poder económico de la comunidad judía en Estados Unidos, que se dice es el principal lobby que tiene la política norteamericana. Entonces, eso significa que un cambio o la continuidad de Biden va a determinar el futuro, por ejemplo, de la guerra. Pero les pongo 2 ejemplos más. El comercio internacional.
Trump se ha caracterizado, una cosa insólita de esta época, en decir que tiene que cerrar a Estados Unidos para protegerla del resto del mundo. Una cosa insólita, porque Estados Unidos, entre otras cosas, se hizo poderoso por abrir la economía, totalmente. la idea del libre comercio. Esta paradoja de esta época, ¿no? China comunista hablando de abrir el comercio y el Estados Unidos capitalista diciendo que hay que cerrarlo. Pero Trump va a volver a ese discurso porque tiene mucho que ver con este malestar de su sociedad que siente que vive peor que antes. En Estados Unidos la gente siente que vive peor que antes. Entonces tiene la fantasía de volver al pasado. Y él se los promete, volver a América Grande, volver. Esa idea es volver al pasado. El sueño americano. El sueño americano, de vuelta al componente claro. cultural que significa la hegemonía, ¿no? Entonces, Trump va a ser determinante también para el comercio internacional, para las aspiraciones de un país como Uruguay de comerciar con Estados Unidos o la región en su conjunto. Trump va a ser determinante también para esta discusión del cambio climático, de la crisis ambiental, porque él es negacionista, lo fue con la pandemia y lo es también con los problemas ambientales, entonces saca a Estados Unidos de las negociaciones, de los tratados, de los acuerdos, y eso es sacar a una parte sustantiva de la economía mundial, con lo cual seguimos para adelante con los problemas. Y de la financiación de otros costados del mundo, ¿no? Eso me engancha con Uruguay, ¿no? Lo que decías, Tania, del cable a tierra, porque ¿por qué nos tiene que importar a nosotros, ¿no? Si no nos importa demasiado, no sé, el destino del mundo y lo que le pase a las y los norteamericanos, miremos un poquito el ombligo y ahí vamos a darnos cuenta que hay por lo menos 4 áreas, y por eso me molesta esta falta de profundidad en la visita que hubo la semana pasada, en que la relación con Estados Unidos es muy importante para Uruguay. Por ejemplo, en esto que decía recién del comercio, ¿no? Ahí hay empleo detrás. O sea, si nosotros no logramos que haya un comercio con Estados Unidos, no vamos a tener, como con otras regiones del mundo, Uruguay es un país que tiene que exportar, no existe si no exporta. Nosotros necesitamos que esos mercados se abran, que sean capaces de tener con nosotros, sobre todo los mercados desarrollados, negocios. ¿Por qué importa la relación de esto con el ambiente y por qué era una de las partes más importantes de la agenda de este personaje que nos visitó? Porque ustedes saben que los 5 productos más importantes de Uruguay, que son en primer lugar la celulosa, la soja, el arroz, los lácteos y la carne, creemos que exportamos eso, pero en el fondo exportamos agua dulce. Todos esos productos son intensivos en el uso de agua dulce. Y esto le importa mucho a China y a Estados Unidos porque son 2 países que están cuidando mucho el agua dulce. Y su producción se basa en cuestiones que no tengan que ver con el consumo de agua dulce. ¿Dónde van? A donde no le damos pelota al agua dulce hasta el año pasado, ¿no? Creíamos que estábamos salvados, nosotros que nos iban a invadir alguna vez en busca de agua dulce, ¿no? Nos encargamos solitos de tener problema con eso. Pero claramente estamos arriba del acuífero guaraní, que es una de las reservas más grandes del mundo. No es solo de Uruguay, es de la región, por eso estas cosas solo las vamos a poder resolver en clave regional. Pero Estados Unidos tiene la teoría de divide y reinarás y está negociando de manera suelta con los países. Si uno se deja, eso ocurre. Y ahí hay una de las claves. Entonces, producción y comercio es un tema central en la negociación con Europa, con China, con Estados Unidos. Por supuesto también el tema de la guerra, el tema de la paz, porque a Estados Unidos le preocupa los posicionamientos de Uruguay en términos políticos. Cómo se posicionó con la guerra de Ucrania y de Rusia, cómo se posicionó en el conflicto de Medio Oriente. Y yo diría que aterrizo a 2 temas que me parece son absolutamente cotidianos. ¿Ustedes creen que vamos a resolver los problemas de seguridad en Uruguay sin una política internacional? Primero en la región, lo demostró el caso de Marcet, ¿no? Anda recorriendo, sí. No sabemos dónde está, no lo podemos agarrar, es algo que solo puede hacerse con una coordinación, y ahí está el papel de Estados Unidos, porque estamos hablando de un narcotraficante. Y el gran asunto del crimen organizado internacional es el narcotráfico, que es un gigantesco negocio. Estados Unidos, ahí sí, es hegemónico, sigue teniendo una capacidad de control, de intervención. Es la DEA, es la organización más importante del mundo para combatir o negociar con los narcotraficantes. Yo no tengo duda que algún día nuestro narcotraficante estrella va a terminar siendo informante de la DEA. Y esa negociación no se hace acá, se hace allá. Porque ser informante es muy importante, porque es una forma de investigar y agarrar a otros mucho más pesados que Marcet. Y quizá un día nos enteremos aquí en Uruguay que lo perdonan fruto de una negociación que ni siquiera ocurrió en nuestro territorio. Entonces, y esa seguridad, ese asunto tiene que ver con la seguridad cotidiana.
de nuestro país, no con la mega seguridad mundial. Sino con lo que vivimos en el día a día. Claro, de cómo operan las bocas. Y con esos temas que nos preocupan en el día a día. Y por ahí entonces se entiende algunas decisiones del gobierno nuestro en la ONU frente a las declaraciones de guerra, de las guerras que le hacemos los mandados a Estados Unidos, ¿o no? Bueno, yo no diría hacer los mandados, pero está claro que uno hace opciones. Y en esta disputa que yo decía que es el trasfondo de la época, dice Enrique Iglesias que este no es una época de cambio, sino un cambio de época, y no es un juego de palabras. Y el cambio de época es porque estamos frente a la etapa en que está perdiendo un imperio, en este caso una potencia, su poder. ¿Cómo te parás frente a eso? No es gratis. O sea, si querés un TLC con China, ya tenés problema con el otro. Claro. Cada una de esas definiciones implica una bisagra. Y eso no es solo en política internacional, en geopolítica, también es en el comercio, en donde duele el bolsillo. Entonces, de todo eso se trata y por eso es tan importante, gracias por abrir esta puerta para poder hablar de estas cosas. Gracias Está a vos buenísimo. porque nos desasna. Totalmente. Muchísimas gracias. Nos vemos. Te esperamos la próxima.